está conformado por Quiñones Dayan, Nazareno Michael y Vega María. El tema a tratar es muestreo y tipos de muestreo. Se entiende por muestreo al procedimiento mediante el cual se seleccionan observaciones o individuos que pertenecen a la población, esto con el fin de realizar un estudio estadístico. Este muestreo es necesario hacerlo ya que en ocasiones las poblaciones son muy grandes y no es factible económica y materialmente hablando tomar los datos de todos los individuos. Muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo, en lugar de hacer una selección al azar. A diferencia del muestreo probabilístico, donde cada miembro de la población tiene una posibilidad conocida de ser seleccionado, en el muestreo no probabilístico, no todos los miembros de la población tienen la oportunidad de participar en el estudio. El muestreo por cuotas es un método de muestreo no probabilístico, en el que los investigadores pueden formar una muestra que involucre a individuos que representan a una población y que se eligen de acuerdo con sus rasgos o cualidades. Por ejemplo, 20 individuos de 25 a 45 años de sexo femenino y residentes en Gijón. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentren y que cumplan esas características. Este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión. Muestreo de bola de nieve. En esta técnica de muestreo ayuda a los investigadores a encontrar muestras cuando son difíciles de localizar. Los investigadores utilizan esta técnica cuando el tamaño de la muestra es pequeña y no está disponible fácilmente. Por ejemplo, este tipo de muestreo se puede utilizar para realizar investigaciones que involucren una enfermedad particular en pacientes o tal vez una enfermedad rara también. Los investigadores pueden buscar ayuda en personas enfermas para que estos refieran a otros que sufran la misma dolencia. Otro ejemplo serían también el tipo de muestreo sobre delincuentes. Muestreo según criterio o muestreo por juicio. Este es un tipo de muestreo no probabilístico, en el cual los sujetos se eligen o son seleccionados mediante el criterio o juicio del investigador. El investigador selecciona a los individuos a su criterio o juicio profesional. Puede basarse en su experiencia en estudios anteriormente realizados o simplemente en sus conocimientos acerca de la población y el comportamiento de ésta frente a las características de la investigación o de lo que se está estudiando. Por ejemplo, se designa a un investigador realizar o investigar el nivel de satisfacción de los estudiantes de una aula de clases de la UTLBT. Por ejemplo, el curso tercero A de contabilidad con respecto a un profesor, independientemente de cuál sea. La labor de él va a ser seleccionar a los estudiantes que él crea conveniente que van a hacer su desenvolvimiento dentro de la investigación, va a ser la idónea y la correcta. Estas basándose en el conocimiento que él tenga en base a el curso a investigar. El muestreo por conveniencia es un tipo de muestreo no probabilístico o no aleatorio que se utiliza para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra, estas en un intervalo de tiempo dado o cualquier otras especificaciones prácticas de un elemento particular. Esta es más común su uso, como por ejemplo en los que son sondeos preelectorales, en el cual se toman en cuenta las zonas que anteriormente han tenido
marcado o más notorio tendencias de voto. Esta, por ejemplo, podemos tener de ejemplo de las recientes elecciones aquí en el Ecuador, que es la segunda vuelta electoral, en el cual se hizo un presondeo en los lugares que anteriormente han sido sede para más o menos tener la idea el día de las elecciones qué candidato tenía más oportunidad de ganar o ser electo para la presidencia del Ecuador. El muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es un tipo de muestra estadística que se centra en el análisis y estudio de grupos específicos de una población estadística, utilizando la selección aleatoria. Este se basa en el principio de la equiprobabilidad, es decir, todas las personas cuentan con la misma oportunidad de selección. Por ejemplo, se necesita o se quiere estudiar el nivel de calidad de vida de las personas que viven en la isla Luis Vargas Torres. Entonces, todas las personas habitantes de este sector cuentan con la misma oportunidad de selección para tomar la muestra y poder realizar nuestro estudio. Hola, muy buenas tardes. Voy a continuar con la exposición. Como consiguiente tenemos el muestreo aleatorio simple, que lo conocemos que es un procedimiento de muestreo probabilístico, disculpen, que da a cada elemento de la población un objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado la misma probabilidad de ser parte de esa muestra. Entonces, o ser parte o ser seleccionado de esa parte de esa muestra. Entonces, ese es el sentido de lo que es el muestreo aleatorio simple. Entonces, un ejemplo podría ser que en la parroquia de la Unión se va a realizar una selección, por ejemplo, de jugadores que van a representar a la parroquia en sí. Entonces, se selecciona a los que van a participar y a los mejores. Entonces, de toda la población en sí, solo van a coger una parte pequeña de esos jugadores que van a participar, y esos son los que van a ir a representar allá a la parroquia en sí, en toda la provincia, en todo el Ecuador, por decirlo así. Ya depende del ejemplo en sí. Entonces, ya va con sentido. Bueno, ahora continuamos con el muestreo sistemático. Bueno, este tipo de muestreo es probabilístico, que obviamente que va en consiguiente, que son parte, los que voy a nombrar son parte del muestreo probabilístico, del tipo probabilístico. Entonces, voy a proseguir. Donde se hace es la selección del primer elemento de la muestra, y luego se seleccionan los elementos posteriores que vamos a utilizarlos, intervalos como llamados intervalos fijos o sistemáticos, hasta alcanzar un tamaño de muestreo destacado. O sea, vamos a escoger de manera al azar los participantes, en pocas palabras. Entonces, tenemos un ejemplo claro que es en la ciudad de Esmeralda. En este caso, sus habitantes es un número alto. Se designa o se le nombra más o menos unos 350.000 habitantes, pongámoslo, ejemplo. Entonces, yo como investigador escojo 500 participantes de esa ciudad. Entonces, como escogimos solo 500 y lo escogimos al azar, no es que yo lo cogí dependiendo el número, no, al azar. Y dependiendo de eso, tú vas a ser partícipe de este sistema, o vas a ser partícipe de este muestreo, dependiendo de eso, dependiendo de cómo yo te haya escogido al azar y si eres partícipe o no. Bueno, vamos a continuar con el muestreo estratificado, que bueno, como ya sabemos, pertenece al tipo de muestreo probabilístico. Bueno, mediante este muestreo podemos es la organización de la investigación puede ser modificado, ramificado a toda la población en múltiples grupos homogéneos, no superpuestos, que ya se podría decir que son estratos, y elegir aleatoriamente a miembros finales de los diversos estratos para realizar la investigación en sí.
Este supuesto beneficia a los investigadores de los gastos que tienen que cubrir, llegar a diferentes partes de esa región, y como son geográficamente grandes, entonces se les va a complicar. Es dependiendo de eso, siempre y cuando el investigador quiera economizarse. Tenemos un ejemplo claro que es en la provincia de Sucumbíos. Se realiza el conteo de los habitantes que pertenecen a esa cierta provincia o ciudad, como se le quiera decir, para que den su opinión sobre el futuro del Ecuador. Bueno, pero son 135.000 habitantes. Entonces, escojo 1.000 habitantes, cojo 1.000 habitantes de esa cantidad o 1.000 personas y las escojo de forma al azar y las selecciono dependiendo su sexo o su edad. Siempre la voy a seleccionar dependiendo, o sea, siempre hay que identificarlos para que den su opinión, y dependiendo de su edad o sexo podemos decir que este de aquí dijo tal, acá dijo tal. Las personas que por ejemplo son jóvenes, piensan que vamos a tener un futuro decaído, tal. Eso es dependiendo el ejemplo en sí. Bueno, vamos a continuar con el siguiente muestreo, que es el de conglomerados. Este tipo bueno, no este tipo, sino este subtipo de los tipos de muestreo probabilístico. En este caso se van a seleccionar aleatoriamente varios grupos llamados conglomerados, cúmulos o áreas, ya es dependiendo. Estos que están conformados por elementos heterogéneos de la población que tienen algo en común, o sea, algo semejante, con lo que uno se puede identificar y con lo que uno puede trabajar, y va a ser mejor, obviamente, beneficioso para uno. Y así, como ya dije, evitar el gasto de dinero, economizarse, etcétera. Tenemos un ejemplo claro que es: se necesita enviar una encuesta de los estudiantes de la Universidad Luis Vargas Torres. Entonces, estos estudiantes, bueno, con el conteo en sí, en toda la universidad hay 10.000 estudiantes, por ejemplo. Un ejemplo, son 10.000 estudiantes. Bueno, en la universidad hay 4 facultades. En las 4 facultades hay 2.500 personas. Pero debemos tener algo en cuenta, que en cada facultad hay una carrera. Entonces, hay una carrera por cada facultad. Hay 4 carreras por cada facultad, para hacer el conteo bien. Entonces, por cada carrera hay 625 estudiantes. Entonces, ya puedo trabajar más o menos con esa cantidad de estudiantes. Entonces, ¿qué hago? Me voy directamente a la facultad, escojo una carrera por cada facultad que pertenezca a la universidad. Si son 4 facultades, voy por cada facultad escogiendo una carrera que tiene 625 estudiantes. Entonces, puedo coger de la facultad administrativa, escojo una carrera que puede ser contabilidad, por ejemplo, y así me voy yendo hasta conseguir los participantes. Y ahora sí que ya tengo los participantes en mano, ya puedo hacer las encuestas, enviárselas para que ellos puedan responder y realizarlo. Porque si les envío a cantidad amplia va a ser muy complicado, porque son demasiados estudiantes. Entonces va a haber un poco muy mal abastecimiento de nuestro trabajo, nuestro sistema, y va a haber problemas. Entonces es escoger una parte de esa población, y que ellos, de esa población en sí, pero realmente son estudiantes, población, para que se pueda entender y se pueda comprender mejor el trabajo, ¿no? Entonces, esa es nuestra participación. Muchas gracias, espero que se haya comprendido más o menos nuestro trabajo, y para cualquier duda espero participar en clases.